académico. Cuando ustedes finalizan eso, nosotros desde el sistema de tutoría lo seguimos durante el primer cuatrimestre o parte también del segundo durante el primer año. Genial, buenísimo. Bueno, primero rápido les aviso a los chicos y a las chicas para que sepan que si se corta, nos volvemos a centrar y que después cualquier duda o pregunta que les vaya surgiendo las pueden poner por el chat, así nada, las vamos evacuando. Bueno, inicialmente que nos cuenten bueno, qué ingeniería hizo cada uno, cómo es la carrera, cómo es la facultad, qué materias o en general qué se ve en la carrera, que quizás por el nombre uno, si bien puede saber, pero no sabe qué se puede encontrar y digo, de ustedes cómo lo vivieron y por qué lo decidieron. Bien. ¿Querés arrancar, Car? No sé si tenías algo para mostrar, si no, arrancamos. Dale. No, en realidad ahora te lo voy a pasar porque me tuve que conectar con el teléfono, porque mi Bien. computadora está nada más hoy. Así que ahora te lo paso por correo. Dale. Bueno, mientras igual les voy contando. Yo estudié ingeniería en alimentos. En realidad cuando estaba en el último año de la escuela, no sabía bien qué hacer. Fui a unas charlas del colegio, perdón, de la facultad, y ahí fue raro, porque nos contaban sobre las carreras que había, y en realidad si vos te quedabas con eso que te decían, eh, ingeniería en alimentos servía muy bien para hacer pizzas congeladas. Entonces era como, no fue muy motivador. Como que la persona que hablaba mucha idea no tenía, porque era medio nueva la carrera en ese momento, y como que no se sabía bien qué hacíamos. En realidad, yo también estaba entre ingeniería, derecho y ciencias políticas. Nada que ver con nada, ¿no? Pero bueno, en algún momento tuve que tomar la decisión y me decidí por ingeniería. Me gustaban mucho las exactas, no porque me resultaban fáciles, sino que me gustaban. Eh, Me parecía más interesante que por ahí sentarme a leer. Además, la otra que realmente me gustaba era ciencias políticas y todavía no estaba en Mar del Plata. Yo les estoy hablando ya como en el tiempo y a lo lejos del 2001, que es cuando yo terminé el secundario. Por otro lado, aunque si bien la carrera obviamente estaba en otras partes del país, justamente siendo el 2001 no estaba la posibilidad de, de irme de la ciudad. No, no estaba realmente esa posibilidad, por lo menos en mi familia. Y creo que no se les hubiera pedido tampoco. Así que bueno, me decidí a estudiar ingeniería. Ya les digo que el único concepto de que parecía que íbamos a hacer buenas pizzas congeladas. Y, perdón, ahí te lo mandé, Diego. Bien. Así que bueno, empecé a estudiar, estaba rara la facu, obviamente en 2002, nadie sabía muy bien qué iba a pasar cuando uno se recibiera, cómo íbamos a seguir. Y además, al año siguiente se cambiaron los planes de estudio de todas las carreras. Y eso también generó algunas dificultades para la cursada, pero en general, a ver, el primer cimbronazo es difícil cuando uno empieza. Cuando se larga a cursar es complicado. Yo venía del colegio de Lilia y por un lado también pensaba que me comía el mundo y de golpe no me lo comía en pedo. Tenía que ponerme a estudiar un montón y aprender a estudiar de otra manera. Creo que eso es lo más difícil. Aprender a estudiar de otra manera, donde uno tiene mucha más libertad, porque en ingeniería no se toman asistencias, excepto en los laboratorios. Entonces, imagínate que te toman asistencia una vez por mes.
y un rato, 2 horas. Entonces, de golpe es mucha libertad y es muy difícil manejarlo. Creo que eso es lo que más complica por ahí cuando uno hace el pasaje del secundario a cualquier carrera universitaria, excepto que te tomen asistencia. Después es muy difícil aprender a manejar esa libertad, en la que, uy, no tengo ganas de levantarme, bueno, me quedo, ya fue, no voy a la clase, después la pido, ya está, o lo leo en el libro, o lo que fuera. Y son grandes mentiras esas que uno se hace después, ni lo lee del libro, y vas corriendo como atrás de la materia todo el tiempo. A mí es lo que más me costó, manejar las libertades en ese sentido. Sin embargo, qué sé yo, a mí la carrera me gustó mucho, si bien no la ejerzo hoy, me gustó muchísimo, es interesante la producción de alimentos a nivel industrial. Lo importante es saber que no somos nutricionistas, ni estamos para poner una roticería, que es otro de los chistes que me hacían mis amigos, que yo estudiaba para hacer pollos. No sé por qué, pero pollo voy a hacer. No, la idea es que uno estudia la producción a nivel industrial de todos los alimentos y bebidas, obviamente. Se estudia una parte de la última, perdón, al final de la carrera, casi a la última parte, estudiamos toda la parte más de legislación, lo que es el Código Alimentario Argentino y todas esas cosas que sirven para que uno pueda instalar una planta o, por ejemplo, sacar a la venta algún producto, ¿sí? El trabajo final de la carrera creo que en ese sentido está buenísimo porque engloba todo. La idea es que vos tenés que producir o mejorar un alimento o producir uno de cero, pero con toda la planta y a instalar toda la planta que vos necesitarías para llevar adelante el proceso productivo de 1 o 2 productos, depende de lo que tengas. Nosotros con mis compañeros es un trabajo grupal y con mis compañeras hicimos panes y prepizzas para celíacos en ese momento. Y estuvo buenísimo, porque nosotros desarrollamos de cero las fórmulas, hicimos laboratorio, hicimos experimentación. Después hicimos toda la parte de ingeniería económica, que es justamente evaluar cuáles son las materias primas que vos necesitabas, cuánto te costaría el producto, y después, si vos tuvieras que hacer la planta, la fábrica desde cero, desde el primer ladrillo, contratar a todo el mundo, cuánto costaría eso y finalmente cuánto sería tu precio de venta. Así que también tenés toda esa parte de análisis económico que está buenísimo, inclusive también cómo empaquetarías, cómo harías la logística, cómo llevarías de tu producto a la góndola, todo. La verdad que en ese sentido el trabajo final es como que cierra un montón de cosas y está muy bueno. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren que siga Diego? No, buenísimo. Si querés, Diego, seguir y después hacemos una pregunta resumiendo la de las dos. Dale, bárbaro. Les cuento más o menos mi experiencia y ahora les mostramos un poquito, un power así, que nos va a ayudar un poquito a seguir con otras cositas que teníamos pensado charlar. Bueno, como les dije, yo soy ingeniero químico. Cuando estaba planificando seguir una carrera, sabía que me gustaba la matemática, la física, la química, y dije, bueno, ¿por qué no ingeniería? No tenía muy claro qué era exactamente, pero sonaba bien, parecía. No, como Carmen tuvo mínimamente alguna charla, yo en mi colegio no tuve ningún tipo de charla, así que fue ahí a aventurarme. Antes de inscribirme también, esto creo que Carmen nunca le conté, estaba pensando seguir una carrera que yo creo que no conoce casi nadie, Carmen seguramente sí, se llama una carrera para ser actuario. ¿Alguien sabe lo que es un actuario? Creo que no, lo dudo.
Es una Me carrera parece que casi nadie conoce, o muy poca gente. Tiene que ver mucho con la estadística, la probabilidad. Trabaja mucho en las compañías de riesgo, justamente de la aseguradora, para hacer todo el análisis de riesgo, de cuánto podría salir la póliza. Digamos, trabaja mucho con el tema de riesgo. Entonces, era algo que me parecía que estaba bueno, me gustaba mucho, en el colegio también toda esa parte de riesgo, estadística, todo eso, y dije, bueno, ¿por qué no? No era acá en Mar del Plata, no cerraba del todo, ingeniería me gustaba, entonces finalmente me inscribí en ingeniería, pero bueno, en un principio tenía esa alternativa también, pero siempre teniendo que ver justamente con, en principio, la matemática como centro, digamos, un poco más aplicado o diferente. A lo largo de la carrera van a ver, ahí sí, ya les comparto la presentación así rápido y vamos a ir pasando. ¿Ahí la ven? Dígame. sí, ahí se ve. Perfecto. Ahora hablamos después de esto. Tenemos pasado. Ahí. Acá tenemos un mapita muy esquemático de lo que es el plan de estudio de nuestra carrera, de todas las ingenierías. ¿Qué tiene que ver? Por lo menos el plan de estudio que tenemos ahora, que la idea es en los próximos años poder cambiarlo y transformarlo en algo diferente, pero el que funciona ahora, el que está vigente ahora, tiene esta estructura. Digamos, todo un ciclo básico de ciencias básicas, donde vemos mucha matemática, física y química los primeros años. Obviamente después a partir de cada carrera tendrá alguna materia antes o después en algún cuatrimestre, pero está orientado así. Todo lo que es herramienta dura, matemática, física, química que tenemos en la carrera, principalmente la vamos a ver en los primeros años. Después vamos a avanzar un poco más y vamos a ver algunas aplicaciones, pero principalmente está todo el compendio de todo lo duro, digamos, todas las materias que nos van a servir como herramientas en la primera parte de la carrera. Luego vienen las tecnologías básicas. ¿Qué son las tecnologías? Bueno, son algunas consideraciones que no tienen que ver exactamente con lo más duro de la matemática, la física y química, pero que utiliza mucho y nos acerca a ciertas tecnologías que vamos a ir viendo a lo largo de la carrera. Y por último, las tecnologías aplicadas. Ahí sí vemos un poco más justamente cómo aplicamos todos los conocimientos que fuimos adquiriendo en la carrera. Porque un ingeniero, ¿qué es? A grandes rasgos. Tenemos una parte de técnicas que nos la da la parte de primer año y segundo año, y toda la parte científica, y técnica de toda la aplicación que le podemos dar. Somos una conjunción de las dos cosas, técnicos y toda la parte científica. ¿Y a qué nos dedicamos para cualquier carrera? Obviamente, de acuerdo a la especialización, la especialidad que elijamos, bueno, cómo podemos orientar, digamos, la disciplina en sí, pero nos dedicamos a resolver problemas. Y la facultad principalmente nos va a dar eso, a dar herramientas para resolver problemas. Carmen, desde el punto de vista de los alimentos, y ven una parte también de microbiología, porque justamente tienen que conocer esta parte de la parte de alimentos, porque como es para consumo lo tienen que saber. Los químicos, por ejemplo, vemos un poco más de la parte de petróleo, algunos procesos del petróleo, pero siempre para resolver un problema. Esto es lo que es importante. Y nos van a dar herramientas para solucionar problemas. ¿Nos van a decir cómo resolver los problemas? Seguramente no, porque los problemas que nos están enseñando, la idea es que justamente nosotros en nuestra trayectoria laboral podamos resolver ese problema que capaz que nunca hayamos visto o ni siquiera cuando estamos cursando está planificado, porque digamos es algún problema que se puede dar en el futuro, pero nos dan herramientas para tener una forma de pensar y tratar de encontrar la solución. Eso es lo importante que da la ingeniería y la facultad, resolver los problemas. Bueno, ¿qué más nos dan en el plan de estudio? Bueno, las complementarias, que justamente complementan no tanto tal vez con la disciplina, sino desde la rama humanística, toda la parte también de la parte de economía, de derecho en el trabajo, una materia que tenemos que
es bastante distinta, es técnica de creatividad aplicada, que es diferente, nos dan, por ejemplo, herramientas para ir pensando soluciones de forma diferente e ir innovando. Y por último, algo que ya comentó Carmen, que es el proyecto final, que engloba es la integración de todos los temas que vimos en la carrera. Y cada carrera tiene su formato de proyecto final. La de química y de alimentos es relativamente similar. Es una materia anual, puede en el caso de alimentos durar un poco más, pero surge a través de nos dan un problema o en alimentos pueden elegir un producto y se desarrolla. Nosotros en los químicos lo hacemos más de forma teórica, no hacemos nada práctico con las manos, pero la gente de alimentos, como por ejemplo Carmen, sí hace el producto final, el packaging, digamos, hacen todo eso. Y cuando terminamos el producto, lo que hacemos es justamente toda la evaluación económica, como les decía Carmen. Y tenemos algunas cositas más que después, si quieren saber un poco más, les contamos y les dejamos información sobre que tenemos que hacer prácticas durante la carrera, digamos, en una empresa o en una sociedad no gubernamental, pero eso lo aplicamos y lo explicamos y le dejamos información para después. Bien, ¿qué más le podemos contar? A ver. Carmen, si quiere aportarme algo, pues me voy a acordar. Ahí lo que tenemos es como un resumen de las 10 carreras, así muy cortito, si quieren o si primero quieren hacer alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, yo quizás les pregunto a ustedes. Vieron que, bueno, están las diferentes ingenierías y el primer año, los primeros años es común a todas las ingenierías. Eso cómo funciona, cómo son los primeros años de la carrera, que después uno ya se puede especificar en lo que quiera, pero es así que la primera ingeniería es común para todas. Bien, lo primero que tienen es el requisito académico Introducción a la Ingeniería. Esa es la primera parte que tienen todas las carreras, y después tienen las 3 materias del primer cuatrimestre, según el plan de estudios, ¿no? Que son matemática, álgebra y química. Ya el segundo cuatrimestre, si bien todas las carreras tienen física 1, matemática 2 y álgebra 2, o álgebra B, ya no sé cómo se llama, algunas carreras tenemos, por ejemplo, como química de alimentos, tenemos química general 2, que el resto no. Y informática y computación tienen otra materia distinta que son para ellos. Entonces, en realidad, si bien tenés las 6 materias más el requisito de introducción a la ingeniería, todo común, ya el segundo cuatrimestre del primer año hay que tener como una idea, más que nada, para no cursar una materia que después no te va a servir, entre comillas, porque todo suma y aporta, pero cuando uno va con la carrera quiere ir terminando, esa es la verdad. Para no ser una materia de gusto, o por ahí no la haces porque no estabas seguro de qué carrera, y después tenés que demorarte para poder volver a cursar, para cursarla directamente. Entonces, la idea es que vayan haciendo como una exploración de las carreras que les gustan el primer cuatrimestre, que ya el segundo lo tengan más o menos claro. A ver, no pasa nada si en segundo, en tercero o en cuarto año se dan cuenta que no es la carrera que les gustaba. No, si no sé, se habían elegido industrial, les gustaba alimentos. No pasa nada. Lo mismo que si habían elegido industrial y se quieren cambiar a derecho. Tampoco pasa nada. El tema es que entre las carreras, obviamente hay materias, después hay materias distintas. Entonces, van a tener que empezar a cursar más materias. Y bueno, eso conlleva obviamente un retraso para el momento de la graduación. Entonces, resumiendo, cuando ustedes están terminando las 3 primeras materias,
después de haber cursado el requisito de introducción a la ingeniería, están haciendo matemática, álgebra y química, ahí tendrían que tener una idea bien aproximada de qué carreras quisieran seguir, para que al segundo cuatrimestre tengan claro qué pueden cursar o qué deberían cursar. Tal cual, pero como dice Carmen, si ven que no les gusta, no les termina de cerrar la que eligieron, que es la materia de la carrera que siguieron, bueno, te pueden cambiar perfectamente. Hay momentos en el año que también lo tengan en cuenta, es más administrativo, pero para que lo tengan también en cuenta, hay momentos en el año para que ustedes puedan pasarse de una carrera a otra, ¿no? En cualquier momento se pueden pasar, pero siempre se pueden cambiar de carrera. Y si capaz dudan entre dos carreras, fíjense que capaz justo esas dos carreras en el segundo cuatrimestre de primer año no tienen estas que dice Carmen, porque por ejemplo están entre, no sé, industrial y materiales, por ejemplo, que ninguna de las dos tienen ni la de computación ni tampoco tienen química 2, por lo tanto podrían avanzar durante todo este cuatrimestre también ir viendo a ver qué les conviene, qué les gusta más. Ya estando ahí en la facultad, todos los docentes, o gran parte, no todos, pero la gran parte, son investigadores de la facultad, entonces están en la facultad, entonces pueden contarle a qué se dedican ellos, de qué trabajan, de qué se trata la carrera, pueden hablar con otros docentes o nos preguntan a nosotros, o el secretario académico, digamos, y conseguimos que hablen con algún docente que trabaja en algún tipo de laboratorio, digamos, ya estando adentro, ya estando en la facultad es mucho más sencillo charlar con el docente, charlar con algún investigador, a otro ingeniero que les cuenta de qué se trata su carrera, a ver si les gusta o no. Esto también es una ventaja, está bueno. Genial, sí, sí, buenísimo. Con esto que decía Carmen, que lo habíamos charlado también en la anterior charla que tuvimos con Naturales y Exacta, que me parece interesante, pensar que quizás, si bien el plan de estudios, por ejemplo, puede decir que recibirse son 5 o 6 años, que uno va haciendo el proceso y uno tiene una vida y que quizás muchas veces es complicadísimo terminar la carrera en ese tiempo, sea porque uno tiene que trabajar, sea porque todas las vicisitudes que le puede pasar a uno que va haciendo su proceso personal. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Cuánto tardaron? Que además de ser una carrera que requiere mucho estudio, sucede esto, que no es una carrera el primero que llega, que cada uno va haciendo su proceso interior diferente y que nada, que no es apurarse. Tal cual. El plan de estudio es una orientación que les da a ustedes, digamos, bueno, voy a hacer primero estas materias, después se tienen correlatividad, entonces tengo que tener aprobada tal materia para poder continuar y hacer la siguiente, porque tienen que ver más que nada con los contenidos previos que deben conocer, pero justamente ustedes, por ejemplo, como decíamos con Carmen, les planteamos que el plan de estudio tiene 3 materias en el primer cuatrimestre del primer año. ¿Qué pasa si hago una? O no hago ninguna en el primer cuatrimestre, porque pasó algo. Estoy trabajando mucho o circunstancia. Bueno, nosotros también tenemos materias un poco del ciclo superior, ya depende mucho por la cantidad de estudiantes, que pueden cursar en los 2 cuatrimestres. Entonces, y ahora en la segunda parte del año, y todo un año. Pero lo importante es justamente que es un plan, es orientativo, hay algunas correlatividades que debemos respetar, tenemos que hacer esta cantidad de materia. Ustedes eligen, de acuerdo a las necesidades de apurarse o no, o las necesidades de trabajar en paralelo a estudiar, pero ustedes arman su propia carrera. Si bien hay justamente un plan de estudio y algo orientativo, ustedes arman su propia carrera. Bien, eso es para que lo tengan también mucho en cuenta. Sí, la verdad que me parece muy interesante lo que estabas planteando, el tema del proceso personal. Eso es clave, es parte de lo que yo les decía al principio de adaptarse a un modelo completamente distinto del secundario, donde nadie te persigue, nadie te pregunta. De hecho, ya recién al final, más o menos, la carrera, cuando quedan muy pocos,
te preguntan si no fuiste a un parcial, si pasó algo. Pero cuando tenés otros 100 compañeros en tu comisión, nadie te pregunta si vas o no vas al parcial, si te pasó algo, si no te pasó algo. Entonces, creo que eso es lo más difícil a acostumbrarse. Y eso también es parte del proceso personal. Es una adaptación. Muchos también pelean, y a mí me pasó de estar peleando con la certeza de si era o no mi carrera. Entonces, eso también no te dan ganas, no, le vas perdiendo el interés. Son difíciles los 2 primeros años más o menos, en los que ves matemática, química, física. Capaz te toca alguna aplicada, pero solo ves eso y como que no entendés a dónde apunta. ¿No? Más adelante en la carrera te das cuenta de que son herramientas que te sirven para poder entender lo que vas siguiendo. Pero al principio es difícil lidiar con un poquito de la desmotivación que eso genera, y que lo hemos visto un montón de veces con Diego. Los dos hemos sido tutores de los estudiantes de primer año, y te preguntan mucho sobre esto, sobre si sirve, si vale la pena, porque te va desmotivando un poco, la verdad. Y más si no te va bien. Si no vas a aprobar todos los parciales, si te cuesta, si tenés que recursar alguna materia o lo que fuera, es más difícil sostener la alegría de estar estudiando. Pero es así, es un proceso personal. A mí me llevó la carrera 7, 8 años, creo. Sí, más o menos. Calculo más o menos que 7. Con estas dificultades, entre primero y segundo año me estuve por cambiar de carrera. Después cursé una materia muy linda, que es introducción ¿cómo era? Al profesional. Al desempeño profesional. Eso, introducción al desempeño profesional, y me re gustó la cantidad de posibilidades laborales que da la ingeniería, y eso me hizo entusiasmar. Y por ejemplo, recién ahí me cursé una materia de primer año que la había dejado colgada, porque total, yo me iba a cambiar. Entonces, bueno, van pasando esas cosas. Y va pasando la vida, y también es importante salir, hacer amigos, en lo posible hacer actividad física, que es lo primero que todos largamos rápidamente. Pero principalmente pasarla bien también, porque uno está muchas horas en la facultad, en cualquier carrera que uno estudie. Estás muchas horas en la facultad, entonces está bueno compartirlo, salir, tener experiencias, conocer gente, porque si no es muy solitario. Son muchos años de la vida de uno, de los más lindos, como para pasarlos solos, ¿no? Sí, bueno, tal cual lo pienso así, aunque yo no lo haya vivenciado, pero sí es un poco que te consume la vida, y tampoco, la idea es uno disfrutarlo y no sufrirlo de gran manera. Pero con esto que decías, que me parece que sí, pienso que en las carreras de ingeniería, por ejemplo, siendo tan quizás abstractas en un montón de conceptos, quizás uno se desmotiva porque no encuentra, digo, esto que lo aprendo, ¿cuándo lo voy a usar? ¿O de qué manera es aplicable? Eso en relación, por ejemplo, con las salidas laborales. Se pueden hacer algunos trabajos mientras se está estudiando, ni bien se termina la carrera, ¿cuáles son las posibles salidas? Bueno, eso depende mucho, a ver, de la carrera que sigas, porque, por ejemplo, la gente de informática, computación, hoy vemos que muchos o dejan relegada un poco la carrera, o consiguen trabajo muy rápido mientras son estudiantes. Depende mucho de la demanda. Por ejemplo, todo lo que es informática y computación tiene una demanda que necesitan ingenieros y necesitan profesionales o casi profesionales que sepan hacer tal cuestión. Entonces,
las empresas siempre se acercan mucho a la facultad para las diferentes carreras, de acuerdo al perfil de cada una de las empresas, y siempre se hacen en el verano, o por ejemplo, viene mucho de CHIM para la gente de materiales, alguna de químicos, los industriales también. Entonces, hay posibilidades siempre de hacer algún tipo de pasantía o trabajo ya llegando hacia el final de la carrera también. Depende mucho también la carrera que sigan, no es parejo en eso, esa es la realidad. Pero sí, hay y mucho, y también es uno de los índices, digamos, uno de los indicadores o variables a tener en cuenta para, no la deserción, pero sí que muchos estudiantes dejen un poco stand-by o hagan menos materia los últimos años a veces para justamente combinarlo con ese nuevo trabajo que consiguen. Sí, nos ha pasado estos últimos años que además la facultad también armó todo como una campaña para que la gente termine la carrera, que volvió un montón de gente que ya había alargado y que por ahí solo le faltaba el trabajo final o las últimas materias, porque habían conseguido trabajo en su momento y lo tomaron y se fueron. Entonces ahora hay como, fueron apareciendo varios que ya tienen familia, que tienen su laburo y va a terminar. Porque también la otra realidad es que a las compañías, a las empresas le conviene que vos no tengas el título. Entonces se aprovechan de esa realidad porque te pueden pagar menos y así a vos se te complica también terminar la carrera, ¿sí? Esa es la otra cara, ¿no? Die, yo te había pasado ahí una de las filminas que hablaba en general de la salud laboral. Sí, ahí les paso. Yo porque justo ahora capaz se cortaba, pero dale, ahí se las muestro. Ahí cuando se corte volvemos a entrar los Sí. que queden con el mismo link. Así que. Bien, sí, en las filminas ahí que le vamos a mostrar, una, es charlar un poquito de qué puede, ahí están viendo, díganme. Apretá porque está animado, me parece. Yo Bien. me olvidé que tenía todas las animaciones del mundo. ¿De qué puede trabajar un ingeniero? Bueno, arranquemos con este. Vamos a mostrar todo, así ya conocen, no hay sorpresa. Bien, arranquemos por la más tradicional, la de abajo a la izquierda. Grandes empresas, en general, es el estilo o perfil de ingeniero que tradicionalmente ustedes o la gente normalmente piensa que nos orientan también la carrera, grandes empresas, que después a la última filmina le vamos a mostrar un poquito qué empresas en general trabajamos los ingenieros, como parte de un staff de profesionales. Al ser grandes empresas vamos seguramente a compartir con más ingenieros de otras carreras y vamos a ser, es una ventaja o desventaja, uno más en la empresa. Y seguramente esa empresa, si es grande, seguramente nos haga un recorrido también formativo a nosotros para, de acuerdo al puesto que necesita, bueno, nos van a capacitar, dar cursos para formarnos en la tarea que quiere la empresa que conozcamos. Muchas veces nos hacen rotar, los primeros años los hacen rotar de áreas para que conozcan el funcionamiento de toda la empresa, pero bueno, eso dependerá mucho de cada una de las empresas. Por otro lado, tenemos arriba profesional independiente. Ahí el profesional independiente, nosotros no solo podemos trabajar en relación de dependencia para una empresa, sino nosotros generar nuestra propia empresa, trabajar en un emprendimiento más que nada propio independiente. Podemos hacer asesorías o una consultoría, una empresa necesita asesoramiento sobre un tema específico que nosotros conocemos y bueno, nos contrata, pero para ese tarea específica, no que es que nosotros dependemos de la empresa, sino un particular o una empresa o un ente gubernamental, el Estado también nos puede contratar para justamente hacer una asesoría o una consultoría para una tarea puntual que nosotros conozcamos. Bien, entonces podemos trabajar en una gran empresa, trabajo independiente. Creo que ahí se va a cortar, así que capaz que ahí corte, les cuento después cuando ahora. Dale, si quieren salimos y volvemos a entrar. Dale. Así ya nos quedamos. Perfecto, ahí salimos. Listo, José.
Bien, ahí pasame de vuelta el permiso, así les comparto, mientras se cargan los chicos. Bien. Avísenme cuando estén ahí todo y ya después seguimos. A ver, dale, si quieren, arranquen ya. Hay algunos que faltan a entrar, pero se van metiendo así, la arrancamos. Bien. Bien, como les decía, podemos trabajar en grandes empresas o ser profesionales independientes y ¿qué más podemos hacer? Bueno, dentro de la institución, como por ejemplo como Carmen, como yo, nos dedicamos no solo a esto de la difusión de las carreras, sino por ejemplo a la docencia dentro de la facultad, ser investigadores dentro de la facultad, hacer extensión. ¿Saben lo que es la extensión universitaria? Si querés contar por si acaso. Dale. La extensión universitaria es una de las 3 misiones que tiene la universidad. La universidad tiene 3 misiones. La docencia, enseñar, la investigación, generar conocimiento, y la extensión vendría a ser la transmisión un poco del conocimiento, pero es diferente, no es una transmisión del conocimiento como es la docencia, que es del docente al estudiante. A ver, ¿las universidades públicas son gratuitas? Sí, no. ¿Son gratuitas? ¿Alguien sabe? Sí, son gratuitas. Bien, nosotros hablamos en realidad de que las universidades son no aranceladas, gratuitas no son porque es un fondo que a través de cualquier artículo, incluso ustedes, sus padres, todos los ciudadanos de Argentina, a través de un impuesto, una parte de ese impuesto va justamente destinado a la educación. Por lo tanto, no es gratuita, sino arancelada, por lo menos la pública. Bien, entonces, si una sociedad está sosteniendo a los estudiantes que no todos pueden leer, lamentablemente, y se trata de siempre ser un poco más inclusivo, no pueden acceder y está solventando la educación de justamente todos estos estudiantes para el desarrollo del Estado, bueno, justamente la universidad tiene que devolverle a la sociedad todo lo que invirtió, digamos, en materia de fondo para la educación. Por lo tanto, la universidad tiene una misión social que no solo es el desarrollo personal de cada uno de los estudiantes, sino desarrollar y contribuir al desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, la universidad tiene que tener mucha interacción con la sociedad en lo que hace. Y eso justamente es la extensión universitaria. Entonces, a través de la extensión, o un estudiante de ingeniería, un graduado de ingeniería, un docente, por ejemplo, de ingeniería, bueno, trabaja con la sociedad para solucionarle los problemas. Y eso es un tipo de prácticas que tenemos en nuestra, por ejemplo, en nuestra carrera. En realidad en todas las carreras de la universidad, pero específicamente estamos hablando de ingeniería. Que son las prácticas sociocomunitarias, que es uno de los requisitos que tenemos. Después, en el plan de estudio ustedes lo verán y les contaremos un poquito más, pero tiene que ver con eso, con la extensión universitaria. Por otro lado, bueno, entonces, podemos trabajar en la institución. Por otro lado, tenemos la función pública. Un ingeniero perfectamente, y a veces lamentablemente, puede ser presidente. El anterior que tuvimos fue presidente, pero trabajar en la función pública, coordinando, gestionando un ente del Estado, por ejemplo, obras sanitarias, acá municipal, intendente, concejal, la función pública que sea, pero a veces trabajando justamente como ingeniero y a veces directamente desde un lugar electivo en una elección. Pero la función pública es importante también
justamente para otra cosa que habíamos hablado, de que es la interacción del profesional justamente con la sociedad. Por último, digamos, no todo siempre es color de rosa, no siempre nos van a llamar, por ejemplo, de una gran empresa. Entonces, en general, en la Argentina vamos a ser contratados por una pyme o incluso nosotros generar y ser el dueño de la pyme, ¿por qué no? Entonces, en una pequeña empresa, antes decíamos que en una gran empresa éramos tal vez uno más y compartíamos nuestro quehacer laboral con otros ingenieros. Seguramente en una pyme nosotros seamos el ingeniero, el único ingeniero de la empresa. Entonces, seguramente nos van a pedir más cosas que incluso no sabemos del todo hacer, pero tenemos la capacidad de aprender y solucionar. Seríamos el ingeniero o ingeniera responsable, donde nos van a preguntar sobre todo. Por ejemplo, ingeniería, no sé, Carmen, ingeniería del alimento. Nos van a preguntar sobre el funcionamiento de una bomba, algo igual mismo. Quédense tranquilo que no estamos tampoco sorteados ahí al azar, pero bueno, nos va a preguntar cómo hacer algún tipo de conexión eléctrica, que eso no vimos tanto, pero algo vimos. Tenemos que solucionar todos los problemas, incluso en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana. Un ingeniero no me anda la computadora. Tal cual. Todo. Todo. Mi familia me sigue preguntando por computadoras. No entendieron todavía que no sé mucho más que ellos, pero no importa. Si algo no anda, yo tengo que saber enchufar de alguna manera. Tal cual. En las pymes vamos a tener que solucionar el problema para cualquier área que nos pregunten. Y en general podemos tener una labor técnica, podemos seguramente también trabajar en la parte de la producción o el desarrollo, pero obviamente en la pyme eso dependerá de qué tan grande sea la pyme y la empresa en cada una de ellas, para capaz que incluso trabajar en las tres áreas, en la parte técnica, en la producción y en el desarrollo, algo nuevo. Eso dependerá obviamente de la empresa en sí, pero sepan que en general en una pyme van a tal vez trabajar como el único ingeniero o uno más pueden tener, pero en una gran empresa seguramente sean parte de un staff, de un equipo de ingenieros. Y también es importante, justamente, esto no lo charlamos mucho, que nos den herramientas, que a veces pueden ser más o menos, en la facultad, para justamente comunicarnos y saber comunicarnos con otro ingeniero, ya sea en alimentos, industrial, en informática, para, de acuerdo al problema que tengamos, charlar, porque seguramente el problema lo tengamos que resolver entre varios ingenieros. Nosotros no sabemos todo, como que la gente en general cree, pero tenemos que justamente dialogar y trabajar con ingenieros de otras especialidades. Entonces tenemos que conocer un poco también qué hace el otro ingeniero, a qué se dedica, cuál es su área exactamente, y tal vez en el nexo que hace y trabaja en general en los puestos más altos, más jerárquicos y digamos de gestor de todo esto, es el ingeniero industrial, que no lo charlamos acá mucho, pero es tal vez el perfil más adecuado para gestionar a los diferentes áreas e ingenieros. ¿Por qué? Porque es la ingeniería que ve un poco de cada una de las especialidades que vemos el resto. Y tienen materias también de administración y de recursos humanos. Entonces está orientado, si bien es técnico, no es un administrador de empresas, pero conoce de administración, de recursos humanos, de logística, y conoce mínimamente los fundamentos que manejamos cada uno de los tipos de ingenieros que están en una empresa. Entonces, sirve mucho justamente como articulador del resto de los ingenieros. No es tan específico, tal vez el ingeniero industrial ve un poco de todo, nosotros nos especificamos un poco más, pero es el nexo entre las diferentes carreras. No sé, Carmen, si querías comentar algo más, que me olvidé. Bueno, para decir sí, bueno, primero, claro, me causa gracia el estereotipo de porque estudiaste ingeniería tenés que saber resolver cualquier problema de cualquier tipo. Digo, no anda la heladera, bueno, venía a ayudarme, no, probablemente capaz no sepan cómo. Y después, bueno, también pienso lo de las grandes empresas que quizás, bueno, digo, muchos de los que tienen ganas de estudiar ingeniería, esa debe ser una de las primeras
cosas que se nos viene a la mente, decir, bueno, yo voy a estudiar ingeniería, no sé, tecnología, lo que sea, y voy a trabajar en SpaceX. Y puede ser que muy probablemente no sea así. O al principio hay un montón de otras ofertas laborales que también están buenísimas para saberla. Ahora pensaba, y no sé si alguien tiene una pregunta que quiera hacer particular, específica, si quieren hablarla y decirla, ponerla por el chat. Alguna ingeniería en específico que tenga ganas. Bueno, está bueno también. A ver, alguien preguntó. Wait. Dice, ¿cuáles son las especializaciones de ingeniería que se pueden estudiar en la facultad? Bien, hay 10 carreras de grado. A ver, Carmen, capaz se me olvida alguna, ayúdame. Tenemos química, alimentos, materiales, eléctrica, electrónica, electromecánica, en materiales, industrial, informática y computación. Sí, le pega todo. Si tienen alguna duda sobre alguna de ellas y qué hace cada una, les contamos, no hay problema. Pero son 10 carreras de grado. Muchas están interconectadas entre sí porque a veces a lo largo de la historia fueron surgiendo como especializaciones de carreras que ya existían y por la necesidad de... mecánica. Dije ingeniería mecánica, sí. Ahí está, faltaba mecánica. Ingeniería mecánica, perdón. Sí. Bueno, todo lo que... ¿Puedo profundizar un poco? Está bien. Como te gusta. Sí, mira, informática y computación. Vamos a explicar las dos porque si no... son las dos nuevas que tenemos... igual nosotros seguimos diciendo que son nuevas y no son tampoco tan nuevas. Hasta 5 años están. Ya tuvimos un graduado, digamos. En comparación con otras, sí, obviamente son nuevas, pero bueno, nosotros las vendemos como que son la novedad. Y más o menos. Bueno, es verdad. A ver, en informática y en computación, son las dos carreras más nuevas que tenemos. Está orientado principalmente la informática en todo lo que es programación y asociado a lo que es el software, la domótica, que es justamente el control remoto de cosas. Por ejemplo, de maquinarias, control de procesos. Las dos devienen un poco y provienen de la electrónica, que luego por el boom que tiene mundialmente la electrónica y todas las cosas que se van descubriendo y se van innovando, es imposible que una sola carrera pueda abarcar tantas cosas. Entonces, en general, la electrónica generó muchas ramas. Una es la informática, que tiene que ver más con la programación, con todo lo que es el control a distancia, y lo que es la ingeniería en computación, que tiene que ver más con toda la parte del software de justamente todos esos controladores. Pero hay ciertas cuestiones que también se pueden programar. Un hardware también se puede programar con diferentes programas, pero no está orientado específicamente a la programación. Ambas, obviamente, tienen mucha programación, pero la de informática estaba mucho más orientado a el software y la programación. Es muy similar a ingenierías en sistemas, que acá no está, que justamente se creó la de informática, que es muy similar. La de computación está más orientada a todo lo que es hardware. La gran diferencia es, software es informática, hardware es computación. A grandes rasgos, muy a grandes rasgos. Tiene muchas carreras, muchas materias al principio en común, después se diversifica mucho, es de la realidad. Más o menos hasta segundo año, más o menos son muy similares, ya después se separan mucho. Si bien vienen de lo mismo, se separan bastante las carreras. Genial, buenísimo. No sé si Franco te quedó respondido, pero supongo que sí. Ahí está Manito que sí. ¿Alguno más de que tenga alguna otra duda específica sobre alguna carrera o sobre cómo funciona en general, que tenga ganas de hacer?
Ahí preguntaron Sí. qué hace un ingeniero industrial. ¿Querés que conteste yo? Como quieras. Dale. Bueno, vos completame. El ingeniero industrial, en general, lo que tiene más claro justamente es lo que comentaba Diego, el tema de la gestión de los recursos, en el amplio sentido de los recursos, desde la gente, porque ellos ven bastante de lo que es organización de las industrias, organización industrial, y a la vez la parte de recursos en el sentido, por ejemplo, del stock, de lo que se necesita, de la logística, que la logística es cómo se traslada o cómo se mueve el producto que uno genera a los lugares a donde se tenga que llegar, ya sea a un lugar de almacenamiento o a algún lugar o el lugar de venta. Bueno, organizar cómo se hace toda esa logística, vamos a hacer ese caminito para que el producto llegue a destino, ¿no? Me parece una pavada porque parece que es subir al camión, bajar del camión, pero no, tiene una complejidad que es qué subimos al camión, en qué orden, de qué manera, qué cantidad, a dónde va, cuánto tarda, cuáles son los requisitos que tiene que tener ese camión para llevar ese producto. Bueno, cómo se descarga, tiene como una cantidad de cosas, la logística que la hacen compleja. Pero en general trabajan mucho con el tema de, más que nada de organización, es como de las ingenierías, y si me escucha un industrial me mata, pero es la que más se relaciona por ahí con la parte de la administración de la empresa. No es igual a la carrera de administración de empresas, ni administración, ni la licenciatura en administración que se da en ciencias económicas. Es otra cosa, pero sí está relacionado con cómo se administra la industria, la pyme, el nivel después que tenga el lugar donde se producen las cosas. También, obviamente, pueden estar en otras partes de la misma industria. Uno de mis amigos estuvo en la parte de mantenimiento, haciendo todo justamente cuál era la manera de organizar el mantenimiento para que la planta funcione, cuándo había que hacerlo, de qué manera. Obviamente, como en ese momento eso era una empresa grande, trabajaba con él un ingeniero electromecánico y otro ingeniero eléctrico y así porque él solo no podía decidir sobre todos los equipos porque no los conoce, pero sí sobre cómo organizar ese proceso que era, por ejemplo, la parada de planta. Y después te vas diversificando en general en lo que a vos más te interesa, ¿no? O sea, si uno tiene la posibilidad de elegir, va intentando elegir las áreas o los rubros que más te gustan. Pero en sí está más orientado a la organización, saber más sobre seguridad e higiene. Sobre seguridad e higiene tienen 2 materias, cuando el resto de las carreras tienen 1. De ingeniería económica, por ejemplo, también tienen 2 materias. Entonces ellos están con una orientación más hacia la administración y organización. No sé, Díaz, si algo más. No, después tienen, por ejemplo, materias medias troncales de ellos también tienen 3 materias que es de organización industrial, tienen 2 que se llaman de investigación operativa, que tienen que ver con justamente eso de cómo cargar las cosas y cómo sería el flujo del movimiento del producto, y tienen, por ejemplo, una de recursos humanos, digamos, es tal vez la más social y no tan del núcleo duro, digamos, no tan de materias duras que tiene la ingeniería, por lo menos en nuestra facultad. Tal vez la más similar o más cercana a la administración. No es similar, pero la más cercana, para que no se ponga nadie nervioso, ningún ingeniero industrial. Pero es lo más parecido a eso que tiene las otras carreras. Las otras carreras no, es más justamente específico de algún tema en particular. Sin embargo, en todo lo que es el plan de estudios, ellos van tomando
cosas de las distintas carreras. Cursan con gente, creo que cursan con gente de electrónica, cursan con gente de mecánica y de materiales, o sea, van tomando cosas. No es que no saben nada de ingeniería y en realidad están metidos ahí y son administradores, sino que saben de ingeniería, pero con otro perfil. Y acá lo que decía Diego, ese es el perfil de nuestra facultad. Ingeniería industrial en otros lados tienen otra manera de dar la carrera, ¿sí? Eso tendrían que investigarlo. Si a alguno le interesa otro perfil de ingeniería industrial, lo tendrían que ir a averiguar, tipo por la UBA, por allá. No sé cuál es la diferencia, ¿eh? Yo sé que son distintas. Bueno, genial. Espero que Mati, supongo que también te lo habrán respondido. ¿Alguno tiene alguna duda más? Así, si quieren, vamos haciendo. ¿Qué pusieron? ¿La ingeniería civil se estudia acá en Mardel? Pregunta. No, es la única carrera, digamos, de ingeniería más tradicional que no tenemos en la facultad. Está en La Plata, calculo que en Buenos Aires también, pero acá no está. No. Y se da en Olavarría, o sea, como una sede de... No, mentira. Se da en Olavarría y ahí la ventaja que tiene es un acuerdo que hay entre las universidades de la provincia de Buenos Aires, de la provincia, por eso en ese sentido la UBA no entra, que lo que se puede hacer es cursar una cantidad de materias acá, que son más o menos entre las de primero y segundo, más o menos, y después con todo ese bloque de materias aprobado, se lo pueden llevar, por ejemplo, a Olavarría, y desde ahí en adelante seguir estudiando civil. Esa es una posibilidad que tiene la facultad, que es un acuerdo. Si a alguno le interesa civil y le interesa esta metodología, tendría que ir, cuando se pueda, ¿no?, a la facultad para poder hablar con la gente de ingreso de la facu y así les pasan cuál es el listado de materias y cómo son los trámites y todo. Pero está esa posibilidad como una alternativa para por ahí no irse tan jóvenes de la ciudad. Claro, sí. Así que está también esa opción. Buenísimo. Sí. No sé si alguno más tiene alguna duda, alguna pregunta sobre alguna carrera en específico, la universidad, lo que se les ocurra. Bueno. De los presentes en general tenían pensado seguir ingeniería, otra carrera, en la universidad, en nuestra facultad, o están averiguando, no sé, cuéntenos ustedes un poquito. Si alguno quiere contar, o por ejemplo, qué dudas les surge a la hora de pensar, o quizás alguno tiene decidido estudiar ingeniería, pero no saben cuál, o nada. Si alguno quiere contar, poner en el chat. Y si no quieren contar, bueno, se me pierde. Sí, más que nada porque si ustedes tienen alguna inquietud, capaz que con otra carrera de la universidad, también le podemos contar, así a grandes rasgos, cómo es el tema de inscripción y todo eso, para que sepan. En general la universidad se maneja igual con tema de inscripción, después cada facultad tiene sus particularidades sobre cómo arrancan la carrera. Nosotros tenemos un requisito académico, otras tienen un sistema de ingreso, un mínimo. Ninguno es eliminatorio, para que lo sepan, ninguno es eliminatorio en la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene sus particularidades de acuerdo justamente a cada facultad. Algunas facultades directamente te inscribiste y arrancaste la carrera, así de una, otras no. Algunas solo, capaz hay un curso nivelatorio, como por ejemplo tenemos nosotros en ingeniería, hay otras carreras que no, otras facultades que no. Puedes entrar y arrancar a hacer la carrera a principio de año o a la segunda parte del año, como tiene ingeniería. Otras carreras no la tienen, tenés que solo arrancar en marzo. Eso depende obviamente de la carrera y la facultad. Pero para que también sepan que si no están decididos lo que sea,
bueno, pueden arrancar si lo desean en el segundo cuatrimestre de acuerdo a la facultad que hayan elegido. Es una variable, una variante más, para que la sepan. Genial, Seguramente en buenísimo. septiembre, les dejo, también les damos datos, en septiembre, hacia finales de septiembre, seguramente se haga un tipo de muestra educativa virtual de la universidad. Y nosotros en la Facultad de Ingeniería vamos a hacer una, seguramente en agosto, fecha confirmada, no sé cuándo, pero después toda esa información la vamos a ir difundiendo en nuestras redes sociales o en las redes de la universidad. Ahora, si quieren, les dejo una plaquita, así ya saben, cualquier cosa le dicen a Agustín y nosotros le pasamos más información, no hay problema, respecto a cómo comunicarse, ya sea con nosotros, con el tema de universidad, y con el tema de la facultad si quieren seguir ingeniería. Acá les dejamos algunas cuestiones. La primera sección es la de toda la parte académica de la universidad. Esta es la página de la universidad y esta parte es la sección de académica. Parece que es como el lugar donde más información tienen para que les pueda interesar. Están en esa sección específicamente, están todo lo que son, cuáles son las carreras de toda la universidad, cómo es el sistema de orientación vocacional, porque si alguno está con dudas con la carrera, también hay un grupo de personas que hacen todo lo que es orientación vocacional, entonces pueden ir a conversar con ellos y ahora están haciéndolo virtualmente. Está todo el tema de becas, hay como un montón de información ahí adentro, por eso me pareció que vieran directamente la dirección con académica o que sepan que está ese link para que entren y ahí puedan seguir buscando más información. Listo, Diego. Después tenemos el Facebook de la universidad, el Twitter o el Instagram de la universidad, que ahí también se pone toda la información. La Secretaría Académica de Universidad tiene un Facebook propio, que si lo buscan se llama Info Académica, o UNP, si no le estoy errando. Búsquenlo en Facebook, que ahí ponen en general las cosas de la Secretaría Académica de Universidad. Pero si entran a cualquiera de estas o páginas o redes sociales, van a tener toda la información cuando se vaya, digamos, confirmando un poco el tema fechas, porque todavía lo estamos viendo, lo están viendo ahí la universidad, cómo acomodar el tema de inscripciones, que seguramente sea fines de septiembre, fecha a confirmar, pero la idea es fines de septiembre tener todo listo, ya sea muestra educativa de universidad y el arranque de inscripciones. En general siempre se hace, arranca la muestra educativa de la universidad y esa semana o la siguiente arrancan las inscripciones para el año que viene. En la Facultad de Ingeniería lo que vamos a hacer en agosto, no sabemos bien exactamente cuándo, pero es a finales seguramente de agosto, mediados de agosto, una muestra educativa contándole un poco las carreras de nuestra facultad. Esto también lo vamos a publicar en los medios de comunicación, ya sea estos o el último que figura ahí, Ingreso FI, MDP, que esto es la parte de información que les puede servir a ustedes, que es el área de ingresos de la facultad, que es el Facebook de la parte de ingreso de la facultad. O pueden consultar ingreso@fi.mdp.edu.ar, que es ahí Adriana, que es la responsable del área de ingreso, les puede contestar todas las dudas que puedan llegar a tener respecto a la parte de ingreso. Si tiene alguna consulta de que se quedaron ahora de la charla, qué hace tal carrera, qué diferencia hay, bueno, me escriben a mí, ahora les dejo en el chat mi email, me escriben a mí, yo les cuento un poquito, les damos un mail ahí explicativo un poquito de las diferencias o cualquier consulta que tengan que ver con esta charla o con lo que quieran saber. Esto lo vamos a cortar y acá en el chat les pongo mi email, me escriben acá, no hay problema. Genial, genial. Bueno, primero agradecerles a los dos por coparse y por venir y toda la onda. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, por último, si quieren contar nada, un mensaje final de cómo fue en general para ustedes la carrera, qué herramientas
también en la vida le sirvió estudiar ingeniería y nada, bueno, de vuelta muchísimas gracias. Bien, arrancaste, ¿querés, Car? Bueno, a ver, ¿cómo fue estudiar ingeniería? Fue difícil, pero no me arrepiento. A ver, hice un montón de amigos, conocí un montón de gente, ahora muchos son compañeros míos de trabajo. Milité en el centro de estudiantes de la facultad, aprendí muchísimo estando en el centro de estudiantes sobre la facultad, sobre cómo funciona, conocer a la gente de la facu. Y la verdad que la carrera, en particular alimentos, está muy buena y creo que ahora está mejor que cuando la cursé yo. Por suerte la facultad en ese sentido, los docentes de la carrera le han dado una vuelta más de tuerca, que me parece que está súper interesante. En algunos momentos el gran problema que teníamos nosotros es que teníamos que ir a cursar algunas materias a otra facultad, y a la facultad de exactas, y eso nos hacía bastante difícil la cursada, no solo por movernos, sino porque son sistemas distintos, ellos toman asistencia, por lo menos en esas materias. Todo era muy complejo, y ahora ya se dan en la facultad con las cosas que nos importan a los ingenieros, y la verdad que estaba muy interesante la carrera. Pero bueno, el estar en la facultad, ya les digo, a mí me dio los grandes amigos de mi vida, las grandes anécdotas, y aprender muchísimo en lo que es estar en el centro de estudiantes y militar la universidad. Se aprende muchísimo, te da otro bagaje, podés hablar de otra manera, podés conversar con la gente de otra manera también, ¿no? Y después, indefectiblemente, generamos un poco cuadrados, graduados cuadrados, somos estructurados, nos gustan hacer las cosas de cierta manera, pero yo lo que sí he visto en el desarrollo de compañeros míos que ejercen la profesión en alguna empresa o que tienen sus propias pymes, es una gran capacidad de justamente ingeniárselas, de poder encontrarle la vuelta a los problemas y salir adelante, ir avanzando. Muchos han salido a hacer emprendimientos propios y les ha ido muy bien. No necesariamente hablando de lo económico, ¿no? Sino de que lo pudieron hacer, pudieron avanzar, pudieron crecer con esos emprendimientos y ir superando varios escollos. Y los que están en empresas grandes les va muy bien y lo pasan bien, y siempre me parece que lo más importante es eso, que nos da una estructura mental, que nos da orden. A veces es difícil tratar con nosotros justamente por esa estructura mental. Nos cuesta comunicarnos con gente que no son ingenieros, pero bueno, es una capacidad una competencia que hay que ir aprendiendo también. Pero básicamente nos enseña muy bien a ingeniárnosla y a salir adelante de las dificultades. Yo es una carrera que recomiendo. Es difícil. Yo no les voy a vender que es una pavada, porque no. Es difícil. Pero creo que si te gusta, o por ahí inclusive cuando tenés dudas de si te gusta, si tenés amigos, si tenés gente que te acompaña y que te apoya y eso, uno la va a sacar adelante, se puede terminar la carrera.
Ese que quiero que sea un poco el mensaje, porque cualquier carrera es difícil, pero si además te gusta, eso te da como un plus para poder terminarla. Y si no les gusta la carrera que elijan, sea la que sea, por favor cámbiense. No se queden en algo que no les gusta. Son muchos años invertidos, mucha energía, mucha cabeza. Y si no les gusta, no tiene mucho sentido. No pasa nada que cambien de carrera. Eso de, listo, no, pero yo cursé 2 años en tal cosa, ahora la voy a terminar. ¿Para qué? ¿Para qué esa tortura? No hay necesidad. Aprovechen, si pueden, cámbiense, búsquenle la vuelta, pero traten de hacer algo que los haga felices también, porque son muchos años y es mucho tiempo para estar pasándola mal. A ver, siempre hay momento de pasarla mal. El momento del examen es horrible. En cualquier carrera, en cualquier momento y en cualquier etapa de la vida. Cuando con Diego damos concursos docentes para estar en otras cátedras, la pasas mal igual. Y ya no estás evaluado y terminar tu carrera depende de eso. Pero bueno, vamos y damos el concurso y estás nervioso y la pasas horrible. Entonces, esos momentos van a seguir existiendo igual. Mientras, lo que estaría bueno es disfrutar el proceso anterior y posterior. Ese es para mí mi mensaje más desde el universitario. Y muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Bien, y por último, ahí tomo lo último que decía Carmen un poco, la facultad y la institución intenta y hace muchos esfuerzos en acompañarlos en, digamos, en el tramo de su carrera. Y luego también, como graduados también en parte, y como si son docentes también. Por eso es importante también que conozcan, digamos, todo lo que la universidad y la institución les da, digamos, les provee y los ayuda, ya sea becas, el comedor universitario, la biblioteca, deportes, y es importante que conozcan y en la medida de lo posible interiorícense y participen de la vida de la institución. Como Carmen también ahí comentó, yo también participé del Centro Estudiante, en su momento fui presidente del Centro Estudiante, ahora participo ya como graduado de parte del gobierno de la universidad, que es uno de los órganos del Consejo Superior, donde se norma y se arman estos proyectos. Por ejemplo, en su momento, la época de Carmen, justo a ella justo no le tocó, pero digamos, la época de Carmen, bueno, yo todavía no estaba en el Centro Estudiante. Se armó desde los estudiantes un proyecto para tener un comedor universitario que hoy es realidad. Hoy tiene más de 10 años el comedor universitario. Cualquier modificación que quieran hacer para mejorarle la vida a otro estudiante y propio, obviamente, a ustedes también, ya sea estudiantes, docentes, graduados, participen de la vida de la institución. Es importante. Y la ventaja que tiene la institución es que es horizontal. A veces es difícil trabajar en una institución horizontal para generar los consensos y modificar las cosas. Pero tanto el estudiante como el docente, como el graduado y el personal universitario, la gente administrativa, tiene el mismo, digamos, la misma posibilidad y el mismo tipo de voto que cualquiera de los otros claustros. Que el docente, que el estudiante es escuchado de la misma manera y tiene el mismo poder dentro de la estructura que tiene la universidad. Entonces participen también y esperamos contar con ustedes en la universidad, ya sea en nuestra facultad o en otra, obviamente, y gracias por invitarme. Bueno, repito, muchísimas gracias por toda la información. Espero que, bueno, a los que escucharon también va a estar en YouTube por si la quieren escuchar de vuelta. Bueno, y obvio, cualquier duda pueden preguntar en la página, que está, bueno, es Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mar del Plata y nada, bueno, muchísimas gracias. Así que eso está, también todo el plan de estudio y toda la info ahí. Así que nada, bueno, un saludo y nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, gracias, buenas tardes. Chao, gracias.